Continuamos con Mundo Bebé por Canal 7 de Jujuy. Muy bien, Vichy, ¿querés volver a ver este programa? Mañana a partir de las 10 de la mañana por Canal 7. Los ya emitidos en el canal de YouTube María del Valle Fermi. ¿Querés escribirnos? Mensajes y WhatsApp 155-008-175. Facebook Mundo Bebé Contenidos Jujuy. Mail mundobebecontenidos@hotmail.com. Twitter MBB Oficial. Instagram Valle-Fermi. Muy bien, Vichy. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Vamos a conocer la revista de Mundo Bebé, que vos la podés conseguir en todos los comercios y consultorios adheridos a nuestra red de revista, en donde podés consultar la guía de profesionales, los consultorios, las direcciones, los turnos, y además podés asesorarte con cada uno de los profesionales que firma, que nos deja su asesoramiento en cada una de las notas, ¿no? Porque hablamos de prevención, hablamos de enfermedades, hablamos de embarazo, de crecimiento, hablamos de el día a día, de todo lo que sucede en tu casa, así que no te pierdas el nuevo número de la revista de Mundo Bebé, que se agota rápidamente. Vichy, con Isidro, que está muy entretenido con mi agenda. El celular dejase, prestale el celular. No, el celular no se lo presto a nadie. Pero un ratito que juegue. La lapicera y la agenda no hay problema. El celular no se lo presto a nadie. Sí, nos dimos cuenta. Muy bien. Vamos al consejo de los profesionales. Mira. Soy la doctora Laura Liliana Burgos. En estos momentos soy entrevistada por Mundo Bebé para explicar sobre todo el porqué y el pedido de lo que es la translucencia nucal. Este es un estudio muy importante de diagnóstico que se realiza sobre todo en el primer trimestre. Cuando nosotros hablamos de primer trimestre, hablamos hasta las 12, 14 semanas de gestación. Este estudio es muy importante, dado que es uno de los que nos va a informar del estado genético del feto. No fehacientemente para decirnos si es un síndrome de Down específicamente, sino simplemente para ayudarnos a que investiguemos en la paciente si con el aumento de este diagnóstico, con el aumento del espesor de la translucencia nucal, nosotros vamos a poder evaluar si el feto tiene alguna otra malformación genética. La mayoría de las veces, y en un 90%, las pacientes deben ser informadas que en el primer trimestre, entre las 8 semanas de gestación y en este caso entre las 13.6 semanas de gestación, se puede observar un engrosamiento llamado translucencia nucal. Nosotros, si nos verificamos y evaluamos en la pantalla de un ecógrafo donde yo realizo mis estudios, vamos a poder evaluar específicamente. Acá tenemos la cabeza de un feto. Este feto tiene una edad gestacional exactamente de 12.3 semanas, donde nosotros podemos observar perfectamente en la región posterior de la nuca un pequeño engrosamiento. Ese pequeño engrosamiento para nosotros tiene una relevancia y una importancia enorme, dado que en los fetos con un engrosamiento más allá de los 3 milímetros nos hace sospechar de alguna malformación congénita. Fíjense que marcado que es este pequeño espesor, son como si fuesen dos áreas bien delimitadas, de color bien hiperoecogénico en la parte periférica y anecoica en su parte interna. Eso es la translucencia nucal. La translucencia nucal, como les vuelvo a repetir, debe realizarse en el primer trimestre. Específicamente para todas las embarazadas, debe realizarse entre la semana 12 de gestación y la 13.6. Si nosotros superamos las 13.6 semanas y ya nos encontramos en la semana 14, ya no nos sirve para hacer diagnóstico genético. Fíjense lo importante que es esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque nosotros, al tener un engrosamiento mayor de 3 milímetros, nosotros podemos pedirle otros estudios u otros marcadores a la paciente. Si nosotros observamos nuevamente en esta cara de este feto, vamos a poder observar que hay una pequeña imagen al terminar el hueso frontal, que es el hueso nasal. Nosotros podemos sumar esa translucencia nucal
con un hueso nasal presente o ausente y ya podemos hacer diagnóstico de alguna malformación genética. La mayoría de las veces que nos preguntan en qué consiste esto y para qué sirve, porque la mayoría de las veces los bebés que, por ejemplo, que tienen síndrome de Down no presentan hueso nasal o bien lo tienen muy poco desarrollado y la translucencia nucal se la encuentra muy engrosada con un espesor mayor de 3 milímetros. ¿Qué hacemos nosotros cuando sucede esto? Nosotros tenemos que comunicarle a la madre de que deben sumarse otros factores muy importantes, como por ejemplo un análisis de sangre que se llama PAP-A o FRI-beta, que nos ayudan a diagnosticar y a acercarnos aún más al diagnóstico genético. Si nosotros tenemos un feto donde tenemos una translucencia nucal aumentada y las evaluaciones del análisis de sangre de la madre, el PAP-A y la FRI-beta nos sale alterado, inmediatamente nosotros tenemos que asesorarla a esa paciente y decirle que debe recurrir a un genetista. Ese genetista va a evaluar si tiene o no que hacer una punción de la vellosidad corial para hacer el diagnóstico de alguna malformación genética. Ahora bien, cualquier mamá me puede decir, sí doctora, es muy importante que nosotros vayamos entre las 12 semanas y las 13.6, pero ¿qué es en realidad la translucencia nucal? La translucencia nucal, si nosotros la vemos en su diagnóstico, mejor dicho, vemos un pequeño espesor y ese espesor está siempre detrás de la nuca. Ahora, fisiológicamente, ¿qué es lo que es? Es una acumulación de tejido linfático que se produce de manera normal en un feto en el cual el desarrollo de las arterias se encuentran normales. Cuando esas arterias que aún son, digamos, poco desarrolladas, no permiten un buen drenaje linfático, entonces esa translucencia nucal empieza a aumentar su espesor. Entonces nosotros nos barajaríamos fundamentalmente pensando de que la translucencia nucal está aumentada cuando no hay un buen drenaje linfático, sí. Pero ¿es siempre anormal encontrarla en todos los fetos? Nosotros podemos tener engrosamientos de la translucencia nucal en fetos aún normales. ¿Y a qué se debería? Se debería algunas veces a que ese feto tiene trastornos de tipo cardíaco. También nos informa, ¿por qué? Porque ustedes saben bien que el corazón es el que bombea toda la sangre en el feto. Y si hay algún drenaje anormal, el corazón se vería afectado, por lo tanto la translucencia nucal se encontraría aumentada. O sea, nosotros no solamente vamos a hacer diagnóstico de una translucencia nucal anormal con factores genéticos, sino también con alteraciones o factores a nivel cardíaco. En realidad, decir que una translucencia nucal está aumentada no significa en un 100% que el feto está genéticamente afectado. Para poder hacer un buen diagnóstico nos tenemos que ayudar con otros elementos u otros análisis de la sangre y además interconsultarlo con el genetista, y el genetista es el que tiene que tomar la conducta de decir que uno va a hacer una punción o no para determinar si ese feto fehacientemente tiene una malformación genética o tiene algún trastorno congénito. Por eso es que es importante diagnosticarla y es importante que todos los obstetras que están empezando el control de embarazo en el primer trimestre soliciten translucencia nucal, hueso nasal o, si nosotros lo resumimos, scan fetal de primer trimestre. La translucencia nucal está dentro del scan fetal. ¿Y qué es scan? Scan significa que nosotros vamos a escanearlo al feto en todos los aspectos, no solamente la translucencia nucal, el hueso nasal, sino que vamos a ver otras estructuras que también debe tener el feto. Cualquier alteración, cualquier anomalía, es muy importante que nosotros le informemos a la paciente de tal manera que ella no tenga sorpresas. Pero siempre cuando nosotros evaluamos un feto en primer trimestre y la mamá nos dice, ¿está todo bien? Sí, si está todo bien, nosotros tenemos que decirle que ha cumplido la primera etapa en su desarrollo. ¿Por qué? Porque el feto sigue creciendo, sigue desarrollándose y por lo tanto todos estos elementos que hasta acá venían perfectamente pueden no llegar a su desarrollo en el segundo scan. Observen en esta imagen donde se ve un feto exactamente de 13 semanas. Este feto, midiendo la longitud desde la cabeza
hasta el finalizar de la columna, mide 6 centímetros 72 milímetros. Esa edad gestacional equivale, esa longitud equivale a 13 semanas e inmediatamente el aparato o la máquina nos da la fecha probable de parto de ese bebé. Fíjense qué importante es tomar, el feto tiene que estar mirando hacia arriba. Fíjense qué bien que se ve acá la translucencia nucal, que habíamos dicho que era un pequeño espesor de la retronucal, que era por un drenaje linfático que en bebés que vienen bien no supera los 3 milímetros. Se ve perfectamente acá también el hueso nasal. Fíjense la integridad del feto. Paso 2. Acá la otra toma del scan fetal es hacer que la parte de la cabeza y una parte del tórax estén ampliada y que nos ocupen la mayor parte de la pantalla. Acá ya podemos realizar perfectamente la medición de la translucencia nucal, que se realiza siempre entre las dos líneas hiperecogénicas, siempre entre la interna a la otra interna. Nosotros le llamamos on to on, o sea, dentro, siempre por dentro de las dos líneas. Y lo que contiene la translucencia nucal tiene que ser bien anecoica, o sea, de color negro. Significa que es líquido. No se olviden que el drenaje linfático es líquido, por lo tanto lo líquido en un ecógrafo se ve de color oscuro. Acá también se ve el hueso nasal, como pueden observar, la piel, la punta de la nariz, el maxilar y el mentón. Cuando nosotros hacemos una buena toma, no tiene que ser mayor de 45 grados, o sea, no tiene que estar ni muy pegado el mentoncito, ni tampoco tiene que estar muy hiperflexionado. Para todo esto es una técnica. Sigamos. Otro de los elementos que conforman el scan, ubicación de la placenta, la frecuencia cardíaca del feto, es muy importante. Algunas veces con el diagnóstico de la frecuencia cardíaca podemos hacer un Doppler de la arteria tricúspide y podemos evaluar otro elemento del scan 1. ¿Qué también es importante en el scan 1? Al scan 1 para nosotros es muy importante porque nosotros evaluamos unas arterias de la mamá que se llaman arterias uterinas. Las mamás tienen dos arterias uterinas, una derecha y una arteria uterina izquierda. Nosotros marcamos en esas arterias, le hacemos el Doppler, es decir, evaluamos la pulsatilidad, la cantidad o la velocidad con que esas arterias se llenan y la medimos. Y a eso se le llama índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad entre las dos están tabuladas para cada edad gestacional. ¿Y para qué nos sirve si nosotros marcamos el índice de pulsatilidad? Es para decirle a la mamá o al médico, mira, el índice de pulsatilidad en esta mamá está muy elevado. Muy probablemente esta mamá haga hipertensión. O sea, hay que empezar con un tratamiento preventivo como es, por ejemplo, la aspirineta. A las 20 semanas hay que volverle a repetir, pero por pedido del médico. Otro de los elementos, fíjense qué bien que se ve la columna vertebral, el abdomen. A esta edad gestacional también se hace perfectamente un diagnóstico de las malformaciones del abdomen. ¿Por qué? Porque a las 12 semanas el abdomen tiene que estar bien cerrado. Acá se puede ver cuando no está cerrado patologías como gastrosquisis, es decir, no se cierra bien el abdomen y salen los intestinos. Onfalocele, que es otra patología de malformación a nivel de la inserción del cordón umbilical. Este bebé, como se puede observar bien, miren la cintura y ahí se ve el estómago. Otro elemento que forma el scan 1 es el corazón. Fíjense a esta edad que perfectamente se ve el corazón. Se ve la línea que nosotros le llamamos la famosa cruz, donde se observan los ventrículos y las aurículas. Nosotros acá ya podemos evaluar si este bebé va a tener las 4 cámaras, si tiene un solo ventrículo, si tiene una sola aurícula o no tiene los tabiques. Otro elemento importante es un pequeño vaso que se llama ductus venoso. El ductus venoso también se evalúa en el primer trimestre. El ductus venoso es un vaso de alta velocidad que comunica al corazón izquierdo, o sea, desemboca en la vena cava izquierda, pero ingresa por el hígado a través de la vena umbilical. Cuando nosotros lo medimos a este vaso, nosotros vemos un índice que se llama índice de pulsatilidad. Ese índice también nos indica si ese corazón de ese feto se está desarrollando bien o no. Si no estuviese desarrollándose bien, hay que avisarle al médico para que en el segundo scan evaluemos con un ecocardiograma el desarrollo del corazón fetal. A nivel de la cabecita, acá es otro elemento que se ve perfectamente, fíjense, como si fuesen las alas de una mariposa, los plexos coroideos.
Y también podemos evaluar si se está desarrollando bien el paladar de ese bebé a través de un triángulo que se llama triángulo retronasal. Fíjense, acá se ven los ojos, ¿ven? Se ve perfectamente el triángulo. Cuando estos triángulos no tienen paredes, digamos, que forman ese vértice y son lados bien paralelos, entonces nosotros podemos inferir que algo no se está desarrollando bien, ya sea en el paladar del bebé, y en general cuando son paralelos, estos bebés cursan con paladar hendido o fisura palatina. O sea, estas pequeñas cosas que uno ve y que dice, qué bien, porque en realidad si uno lo hace completo, el scan nos sirve de enorme utilidad. Y dentro del scan está lo que María del Valle me pidió, que es casualmente la translucencia nucal, que conforma uno de todos los elementos que son importantes para hacer diagnóstico de qué condiciones genéticas o qué condiciones anatómicas tiene ese feto hasta el momento de su desarrollo. Quiero recalcarles lo siguiente, que el scan se hace entre las 12 y las 13.6. Si uno lo hace antes de las 12, en general no se va a poder observar elementos como por ejemplo estómago, vejiga, que eso generalmente a las 12 semanas ya los tienen que tener. Por eso uno le tiene que decir a la mamá, mira, a las 12 semanas es ideal. Si puede venir un poquito más, 12,5, 12.6 o 13 semanas, es ideal porque uno ve todas estas estructuras. Si no, el feto es muy pequeño y no se pueden evaluar esas estructuras y no nos sirven para decirle a la mamá, mira, el bebé está bien. Entonces uno tendría que volverla a citar. Quizás a lo mejor a las 11 semanas se podría ver la translucencia nucal sola, pero no se podrían ver todos esos otros elementos que constituyen el scan fetal 1. En resumidas cuentas, la translucencia nucal es un elemento importante de diagnóstico genético en el primer trimestre. Es simplemente un engrosamiento que lo tienen todos los fetos, desde las 8 hasta las 14 semanas, pero que es patológico o es anormal cuando supera los 3 milímetros. Siempre para hacer el diagnóstico de si el bebé está bien o mal con la translucencia nucal aumentada, nosotros tenemos que evaluar la edad de la paciente, los antecedentes, si la mamá tuvo alguna malformación, pero tiene que estar relacionado con un montón de elementos, más como yo les avisé, una extracción de sangre para evaluar marcadores que nosotros llamamos marcadores genéticos del primer trimestre en la sangre. Todo eso suma y hace que el genetista puede decir, esta mamá necesita una punción o no necesita una punción. O para decirle simplemente, mire señora, quédese tranquila, que usted está dentro de un rango de bajo riesgo, por lo tanto hay que seguir controlándolo al bebé de manera usual, digamos, como normalmente haríamos como cualquier mamá. Bueno, ha sido un placer, gracias a todos y espero que hayan entendido y hayan observado lo importante que es hacer diagnóstico no solamente de translucencia nucal, sino de realizar scan fetal del primer trimestre en todas las mamás, con antecedentes o sin antecedentes. Obviamente, más en aquellas que tienen antecedentes genéticos.